Ya. Veamos entonces. Bueno, nosotros en la clase pasada estuvimos hablando acerca, ¿no es cierto?, de estas consecuencias que podía traer el cambio climático. Y ahora un poco nos vamos a referir, ¿no es cierto?, a Chile. Bueno, ahí está la fecha. Está la fecha de la clase del miércoles pasado, ¿ya? Para que algunos, cuando la vaya a buscar al canal, ojo, anoten el título para que no se pierdan y recuerden que esta fecha con ustedes no se realizó. Ya, veamos entonces. Objetivo de la clase: explicar a través de ejemplos que debido al cambio climático en nuestro país se han producido una serie de consecuencias negativas como la desaparición de especies. Nosotros vimos que había como varias consecuencias, ¿no es cierto?, debido al cambio climático. Y una de esas era, ¿no es cierto?, la pérdida de biodiversidad. ¿Ya? Bueno, y el título de Chile, país frágil. Bueno, aquí yo planteo, ¿no es cierto?, y no es porque a mí se me haya ocurrido, sino que por las características que tenemos, que es un país que en el fondo está un tanto desvalido frente al cambio climático, ¿ya? Ya que está experimentando, ¿no es cierto?, los impactos de este fenómeno, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos, lo hemos visto, lo han oído, no es una cosa, como ya lo hemos dicho varias veces, que sea exclusiva de la clase, ¿no es cierto? Esto de la sequía que ha sufrido nuestro país, que sigue sufriendo, y ya desde, ¿no es cierto?, hace un par de décadas atrás, ¿ya? Y más aún, los científicos, los estudiosos de estos temas, ¿no es cierto?, plantean que estos impactos van a seguir aumentando, ¿ya? Lo cual va a Profe, traer, por ejemplo, dígame. por, por ejemplo, yo vi un caso de sequía en la ciudad de Rapel, en la Sí. ciudad de en el lago Rapel, porque no hubo lluvia durante casi todo el año, no hubo lluvia. Ojo, y ahora tiene agua, porque antes ha estado seco, seco casi. ¿Mm? Sí, profe. Sí. ¿No has visto seco, seco? Sí, Sí, impactante. yo sí yo vi y habían peces muertos. ¿Cómo podría afectar, por ejemplo, que la sequía como afectó al lago Rapel, cómo podría afectar a la biodiversidad más de los peces de ahí? ¿Cómo pudo haber afectado realmente? Desaparecen especies, pues, Diego. Sencillamente porque tú te estás haciendo desaparecer el medio de vida que ellos tienen. Eso es así, dicho de forma bien simple. Ellos viven en un ambiente que desapareció. Un hábitat desapareció. Eso es lo que va ocurriendo. En el caso, por ejemplo, de las aves, si llegaban aves migratorias cuando estaba el lago, ¿no es cierto?, se desaparecen. Entonces, eso ocurre con distintas especies. Así de sencillo. Se desaparecen, se van y pueden ir, ya no solamente que se vayan a otra región, ¿no es cierto?, sino que en algunos casos que se extingan, ¿ya? Eso es lo más complicado todavía. Entonces, por ejemplo, esto va a traer como consecuencia productividad agrícola, ¿no es cierto?, que hayan incendios forestales, ¿no es cierto?, se van a ver afectadas las comunidades y, como decíamos, la biodiversidad, ¿ya? Bueno, y aquí hay imágenes, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto en reiteradas oportunidades, incluso decíamos aquí cercano a Santiago, esto de, ¿no es cierto?, las sequías y los efectos tan negativos que tiene. Ahora, se supone que Chile es un país que ha participado, ¿no es cierto?, en distintos convenios, acuerdos, etcétera, a nivel mundial, ¿no es cierto?, junto con otras naciones, y se supone que ha ido tomando, ¿no es cierto?, medidas para ir de alguna manera contrarrestando los efectos del cambio climático, ¿ya? El problema sí es que tal vez no son lo suficientemente eficientes. Ouch, iba a estornudar y no estornudé, ¿ya?
Pero igual en nuestro país, a pesar de que igual se vean los efectos que son bastante dañinos y negativos, igual se toman medidas, ¿ya? Y eso es lo que se va a seguir insistiendo, yo voy a seguir insistiendo. Nosotros podemos pensar que con una gotita de agua, así que nosotros colaboremos, no ayudamos en nada, pero sí ayudamos, porque vamos desarrollando conciencia. Ese es el punto que debemos tener claro, ¿ya? De una u otra forma, nosotros tenemos que ayudar al ambiente, tenemos que ayudar al planeta, de una u otra forma. En menor o mayor cantidad, ojalá que fuera en mayor cantidad. Entonces, estas cosas debemos conocerlas. Esto que está pasando, esto que pasó al lado de nosotros y que viene ocurriendo hace 2 décadas, ¿no es cierto? Debemos tomarlo en cuenta. Y las consecuencias que trae esta sequía, por ejemplo, desaparición de especies, desaparición de biodiversidad. Bueno, ¿no es cierto? Y esto es lo que mencionábamos. Con el cambio climático, entonces, aquí estarían parte de estos efectos, incendios forestales, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos estas inundaciones, desaparición de las costas, animales, ¿no es cierto?, que han desaparecido, especies que han desaparecido, especies que están en peligro de extinción, ¿ya? Bueno, y ahí dice, insistimos, Chile, el país ha experimentado, en este caso Chile, en los últimos años una gran sequía, numerosos incendios forestales, una retirada de sus glaciares, ¿no es cierto?, generalizada y un aumento de las temperaturas extremas. Y eso implica, ¿no es cierto?, deshielo y que suba el nivel del mar. Algo que hemos mencionado también. Bueno, nuestra biodiversidad. Ya, a ver, ¿qué me pueden decir ustedes de la biodiversidad? ¿Saben lo que es la biodiversidad? ¿Habían oído hablar del concepto? ¿Qué me pueden decir de la biodiversidad de Chile? Los escucho. Es como de la manera que interactúan los diferentes como ecosistemas que hay en el La territorio. la forma de interactuar. Cómo se van No relacionando. precisamente. Sí, la verdad es que, bueno, hay un concepto que uno busca, que es como más simple, pero en realidad no es tan simple. Pero el simple tiene que ver con la biodiversidad, hablar de las formas, las distintas formas de vida, ¿no es cierto?, que existen en el planeta, animales, plantas, microorganismos, etc. ¿Ya? Bueno, entonces la pregunta, una de las preguntas, ¿qué es la biodiversidad? Otra pregunta, ¿qué importancia presenta la biodiversidad? ¿Qué la hace ser tan importante? Si yo hablo de todas estas formas de vida, ¿no es cierto?, que existen en el planeta, ¿qué importancia tienen para el hombre? ¿O qué importancia tienen en general? A ver, por ejemplo, Héctor, importancia de la biodiversidad. Las distintas formas de vida, a ver. Alanis, ¿qué importancia tendrá la biodiversidad? Que ayuda a que la cadena alimenticia no sufra desbalance. Ya, ¿qué más? ¿Por qué es importante la biodiversidad? Alonso Escobar, por ejemplo. Araceli Vázquez. Ya, pues, Profe, chiquillo, dígame, profe, dígame, lo por escucho. ejemplo, voy a decir una consecuencia de la biodiversidad. En caso si nosotros no la cuidamos, podría haber un desequilibrio o lo peor. Por ejemplo, que podría haber que el futuro de los siguientes, que nuestros nietos, hijos, no lo puedan ver, no lo puedan ver, ¿es un problema de la biodiversidad? Que si desaparece. Ya, listo, no lo van a ver, pero veamos, vamos a algo más concreto.
el que desaparezcan especies. De eso estás hablando tú, no lo vamos a poder ver. Pero ahora, en este minuto, la biodiversidad, ¿qué importancia tiene para nosotros? Ahora. Ya, no pensemos que se está desapareciendo, pensemos ahora. ¿Qué importancia tiene para nosotros? La calidad A de ver. vida. ¿Cómo? La calidad de vida. Ya, a ver, desarrolla un poquito la idea, por favor. Porque mire, como usted bien dice que la biodiversidad son distintos tipos de vida que Un existen. poquito más fuerte. Imagínese por ejemplo, la abeja, ya, otro tipo de vida, ya. Si ella no está, a nosotros nos podemos ver afectados, ¿entiendes? ¿Cómo? Porque no va a haber miel. Ya, y aparte de eso, no todas las abejas producen miel. No, pero un ejemplo para que se entienda. ¿Para qué más nos sirven las abejas? Profe, Benjamín, espérame un cachito, Diego. Benjamín Díaz, ¿las abejas para qué más nos sirven? Aparte de la miel. Esta semana que no tuvimos clase les hizo mal, chiquillos. Estoy enojada. Ya, a ver, Diego. la polinización. Exactamente, son polinizadores las abejas. ¿Qué se puede decir de la biodiversidad en Chile? ¿Saben algo de la biodiversidad de Chile? ¿Qué pueden decir de las formas de vida de Chile? Ya, pues, todos alguna vez han salido, han ido a la playa, han ido al campo, han ido a la cordillera, ¿no es cierto? Todos. Que es variada. Es variada. ¿Por qué será tan variada? ¿Qué hará que sea tan variada acá en nuestro país? Niños, los escucho, los escucho. Que hay diferentes climas, o sea, depende de la zona en que esté uno, tiene diferentes zonas climáticas. Exactamente. Jorge Barra por ahí también dice el caso de las plantas, el oxígeno, porque Chile tiene distintos climas y los animales tienen que adaptarse. Sí, ¿y por qué tenemos distintos climas? ¿Qué hace que tengamos distintos climas? Hay cosas que saben. ¿Qué hace que tengamos distintos climas? A ver. Ya, a ver. Ya, pues. Vamos, 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 que se puede. Benjamín Campillay, ¿por qué tenemos distintos climas? Ya, veamos. Bueno, la biodiversidad entonces comprende los distintos tipos de vida que se pueden encontrar en un área. Ya, bueno, yo hablé del planeta, ya, la variedad de animales, plantas, hongos, incluso microorganismos que aunque no los vemos, existen y son muy importantes. Las bacterias, los hongos, algas unicelulares, etc. Ya, todos ellos, como dijo la compañera, hablaron de equilibrio. Ellos van a trabajar, funcionan, ¿no es cierto?, en conjunto en los distintos ecosistemas y generan un equilibrio en nuestro planeta. ¿Ya? ¿Listo? Por lo tanto, trae consecuencias la pérdida de biodiversidad. Bueno, y aquí yo quise poner una imagen que muestra ¿qué quise mostrar con esto? Con esto que coloqué acá, con estas imágenes. Que todos son parte de una biodiversidad. Sí, ¿no es cierto? La variedad de formas de vida que existen. Plantas, ¿no es cierto? Animales, microorganismos, ¿no es cierto? Miren ahí. Pero aquí podría haber puesto muchos más chiquititos, pero haber puesto muchos más. O sea, la variedad de especies que existen a nivel del planeta, pero son millones, ¿no es cierto? Bueno.
Bueno, es más amplio todavía el concepto de, de biodiversidad, es más amplio y más complejo. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad, no es solamente que nosotros hablemos de los seres vivos, los distintos seres vivos que existen en un área o en un lugar, ¿no es cierto? Debemos considerar, además, ¿no es cierto?, la biodiversidad genética, ¿ya? Entonces, eso hace referencia a esta constitución génica que tienen los individuos, los distintos individuos. Por otro lado, también debemos considerar, ¿no es cierto?, las distintas especies que existen, ¿no es cierto?, y que poseen características comunes, ¿no es cierto?, y que van a compartir un ecosistema determinado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hay distintas áreas geográficas en donde existen estas especies y que constituyen los ecosistemas, ¿no es cierto?, porque hay toda una organización, hay una estructura. Entonces, cuando nosotros hablamos de biodiversidad, debemos considerar, ¿no es cierto?, en algunos textos dicen los tipos de biodiversidad, ¿ya? Y también se puede hablar de que todos estos son como elementos de la biodiversidad, ¿no es cierto? La biodiversidad genética, la biodiversidad de especies, la biodiversidad de ecosistemas, ¿ya? Entonces, es un concepto más complejo que solo decir, oh, son los distintos seres vivos que existen ¿ya? Y que debemos tomar en cuenta. Bueno, ¿por qué es tan importante la biodiversidad? Y aquí la verdad es que yo creo que sabían hartas cosas, me podían haber dicho hartas cosas más, pero no quisieron. Ese es un problema, ¿no es cierto? Bueno, la biodiversidad nos regala a diario infinidad de beneficios, ¿no es cierto? Los bosques regulan el clima y la temperatura. Como decían los compañeros, las abejas polinizan el planeta. Las abejas son las principales polinizadores, ¿ya? Bueno, hay otros insectos también, obviamente, pero las abejas son sumamente importantes al actuar como polinizadores. Como yo le decía al compañero, sí producen miel, lo cual también es bueno, ¿no es cierto? También nosotros lo aprovechamos, pero no todas las abejas son mielíferas, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto?, actúan como polinizadores. Probablemente no voluntarios, pero actúan como polinizadores. Por otro lado, ¿no es cierto?, están también los arrecifes que albergan, ¿no es cierto?, muchas especies, son grandes ecosistemas, gigantes ecosistemas y muy variados. Esos son los arrecifes. ¿Han visto los arrecifes alguna vez en imágenes? ¿De qué están hechos los arrecifes? Niños, De coral. ¿no? De Coral. coral, ¿no es cierto? Entonces, los corales son animales, ¿ya? Y ahí van creciendo, forman gigantescas colonias, son los arrecifes, y entre medio viven y se van desarrollando otras especies. Por lo tanto, son sumamente importantes, ¿no es cierto?, la existencia de estos arrecifes en el mar, ¿ya? Son como hábitat finalmente de muchas especies, variadas especies, ¿ya? Ahora, por otro lado también están los manglares, que son unos árboles que tienen la capacidad de capturar una gran cantidad de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, en la atmósfera. Las plantas en general, ¿no es cierto?, generan el oxígeno que nosotros utilizamos en el planeta. ¿Ya? Las distintas plantas, unas más, otras menos, pero nosotros dependemos de ellas, ¿ya? Como dice ahí, la Amazonía es uno de los pulmones naturales del planeta. ¿Cuánto daño se le ha hecho con estos incendios, por ejemplo, que vimos no hace tanto tiempo atrás, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, los recursos naturales, la biodiversidad nos proporciona recursos naturales que generan alimentos y materias primas, ¿ya? Entonces, miren, todo eso nos lo proporciona la biodiversidad. Bueno, ¿qué ha pasado con la biodiversidad, ¿no es cierto?, y el hombre? Desde siempre el hombre ha sacado provecho, ¿no es cierto?, de estos recursos. Pero en el último siglo el hombre hace un uso desmedido, ¿no es cierto?, de estos recursos y va provocando que se desaparezcan, ¿no es cierto?, muchos ecosistemas, ¿ya? Y se van alterando estos ecosistemas y además se van
se van extinguiendo especies, ¿ya? Entonces, hay una serie de actividades que el hombre realiza y que pueden causar, ¿no es cierto?, daño en la biodiversidad. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esas? ¿Qué actividades Las desarrolla el empresas, hombre? ¿Perdón? ¿Qué cosa estaba diciendo? Que justo hablé yo. ¿Qué actividades realiza el hombre que pueden causar daño en la biodiversidad? Ya pues, niños, ¿qué actividades? Ninguna. Somos blancas palomas. La tala de bosques nativos. Exactamente. Y aparte de la tala, que es más grave todavía. Más grave aún que la tala. La quema de bosques. La quema de bosques, pues. Los incendios. Los incendios hacen desaparecer porque ya los árboles, la tala yo corto los árboles. Ya desaparecen algunas especies. Pero cuando yo además incendio, quemo, o sea, quemo, ¿no es cierto? Estoy haciendo desaparecer, estoy matando todo, ¿no es cierto?, la fauna que existe en el suelo. A todos los seres vivos, los microorganismos que viven en el suelo, que habitan ahí. Y eso es gravísimo, ¿ya? Estoy destruyendo la capa donde se desarrolla la vida. No solamente mato, sino que estoy dañando esa capa donde se puede desarrollar la vida y va a pasar mucho tiempo antes de que se pueda recuperar. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ¿y qué pasa por en ejemplo, Chile? Dígame. profe, otro que puede afectar, que puede causar daño a la biodiversidad, es, por ejemplo, hacer, por ejemplo, las empresas también, las empresas que, por ejemplo, que había algún lugar, por ejemplo, agua, arbolitos, que quizá, Y aparte de eso, los que han ido a Concepción, octava región, no sé específicamente dónde queda, o los que han ido a región del Maule, Constitución, ya que tú estabas hablando de fábrica, o industria, hablemos de las plantas de celulosa. ¿Han visto lo que hace una planta de celulosa? Sí, da trabajo, pero hablemos del medio ambiente, lo que provoca. ¿Alguna ha visto alguna vez, por ejemplo, yo conozco Conti? Yo por eso lo pongo como ejemplo, pero sé también que en Concepción, me parece, por ahí cercano, también hay otras plantas de celulosa. Han visto, aparte que ellos cortan árboles porque obtienen la celulosa, o sea, plantan pinos para obtener porque crecen rápido. Por otro lado, ni siquiera ponen especies, ¿no es cierto?, nativas. Por otro lado, yo ellos conozco una empresa de celulosa ya y en la papelera. contaminan el aire y eliminan muchos desechos al agua de mar. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Entonces ya no solamente que ocupamos un espacio, ¿no es cierto?, donde habían especies que crecían, sino que además estamos contaminando el aire, estamos contaminando el agua, por ejemplo, estamos devastando zonas que, bueno, sí las replantamos, pero las replantamos, forestamos, pero desde un punto de vista económico, porque vamos a poner la especie que a mí me sirve, que crece más rápido, ¿no es cierto?, no especies nativas que le van a servir a ese ecosistema. Entonces, muy complicado. Y eso pasa en Chile, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más pasa en Chile? Bueno, como decíamos, no queda exento de estas situaciones, siendo la amenaza de especie uno de los principales problemas. ¿Ya? Bueno, y aquí vamos a mencionar, vamos a hablar un poquito de la biodiversidad en Chile. Como decíamos, un país con características geográficas que lo dotan de una rica biodiversidad. Precisamente, ¿no es cierto?, presenta distintos tipos de clima. Ahora, ¿por qué? Porque es muy largo Chile, y ninguno me dijo, y sin tener que saber geografía, ¿no es cierto?, sin tener que saber mucho, podrían haberme dicho eso, ¿ya?
pero andan negados hoy día, ¿ya? Entonces, esos distintos tipos de clima, ¿no es cierto? Y además, aparte de ser un país largo que tiene distintos climas, estas barreras geográficas que presenta Chile lo aíslan bastante del resto. ¿Cuáles son las barreras geográficas a las cuales yo me refiero? Barreras geográficas de Chile, por favor. Las cordilleras. La cordillera, ¿no es cierto? ¿Cuál otra? La cordillera, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más lo aísla? Que nos separa y que actúa, ¿no es cierto?, como una gran barrera. ¿Qué tenemos por el norte? El desierto, altiplano. El desierto, pues, ¿cuánto atraviesan el desierto? ¿No es cierto? Entonces, el desierto también es una barrera natural, así como la cordillera, y eso, bueno, por otro lado del mar, ¿no es cierto? Eso hace que actúen como barrera, por lo tanto, que se generen especies únicas y exclusivas de Chile. Bueno, y tenemos, ¿no es cierto?, también, bueno, especies que son nativas porque se han originado acá, ¿ya? Que no las ha traído el hombre, aunque pueden existir en otros lados, ¿ya? Pero también tenemos especies únicas y propias de nuestro país, que no se han originado en otro lado, que solo están aquí. Esas son las endémicas, ¿ya? Y tenemos cantidades importantes. Ahora, sí existen otras partes del planeta que tienen una mayor biodiversidad que la nuestra, pero nosotros tenemos, por ejemplo, muchas especies que son, ¿no es cierto?, endémicas, muchas. Bueno, y aquí yo creo que, ¿qué es lo que es una especie nativa? Que ustedes deben saber. Especie nativa o autóctona de ahora en adelante es un concepto que tiene que ser parte de su vocabulario, ¿ya? Y otros conceptos más. Vamos a hablar, hablamos también el año pasado de especie exótica, porque esto no es la primera vez que lo vemos, pero ahora con esto ustedes ya deben manejarlo, ¿ya? No sea como, no, no tengo idea. No, ustedes deben saber, porque es sumamente importante, ¿ya? Entonces, especies nativas, de hecho, sería fundamental, ¿no es cierto?, lo que yo les decía antes. Si bien hay muchas zonas que se reforestan, se reforestan, pero no se plantan especies nativas. Se ponen aquellas plantas, aquellos árboles en este caso, ¿no es cierto?, se instalan bosques que pueden producir madera más rápidamente, pero que no son nativos. Al no ser nativos, ¿no es cierto?, la biodiversidad de la región se ve afectada, ¿ya? Entonces, tienden a desaparecer especies cuando yo he sacado especies nativas. En este caso, como son bosques, ¿ya? Bueno, la especie nativa es una especie propia de un lugar que el hombre no ha instalado ahí, que el hombre no la ha traído, que el hombre ¿no es cierto?, no la ha establecido ahí, sino que llegó naturalmente. Pero bueno, la especie nativa yo la puedo encontrar en otros lados, pero solo que aquí no interviene el hombre, ¿ya? Y la especie endémica es una especie que aquí se generó, que no existe en otro lado del planeta. Y si existiera es porque el hombre la llevó a otro lado, pero estas se originaron acá. Y nosotros tenemos, por ejemplo, varias especies endémicas, por ejemplo, en Isla de Juan Fernández. ¿No es cierto que es una joyita nuestra isla de Juan Fernández? Bueno, todo el archipiélago en realidad no es la isla, son varias islas. Ya, más de una. Ya, entonces, bueno. La especie endémica es especie que incluye tanto la flora como la fauna, cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica, ya sea una provincia, región, país o continente, que es exclusiva. Surgen debido a la aparición de barreras naturales que impiden que una determinada especie se propague al limitarse a intercambios genéticos, ¿no es cierto? No se pueden propagar por todas estas barreras, ¿ya? Estas especies endémicas son un subconjunto de las especies nativas, ¿ya?
Bueno, y aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, especies endémicas de Chile, como son el zorro Darwin, el pudú, la comadreja trompuda, el picaflor de Arica, hay muchos que están como amenazados. Y especies nativas, ya, la llama, el puma, y ahí pongo la llama, el puma. Bueno, ahí está. Ahora, estado de conservación de una especie se trata de una medida la cual tiene que ver, ¿no es cierto?, la posibilidad de que una cierta especie continúe existiendo, ¿no es cierto?, en la actualidad o en los próximos años. A eso se refiere el estado de conservación, ¿ya? Bueno, no voy a seguir, no toma en cuenta solo el volumen actual de esa población, ¿ya? Sino que también las tendencias de esta especie a lo largo de la historia, ¿ya? Y también considera esas posibles amenazas que pueda tener esta especie, ¿ya? Bueno, y aquí, hablando del estado de conservación, hay toda una clasificación sobre el estado de conservación, ¿ya? La primera clasificación que se hizo sobre esto en el siglo XVIII, ¿ya? Ahora, en la actualidad se calcula, ¿no es cierto?, que hay como 1,4 millones de especies que están clasificadas, considerando esto, el estado de conservación. Si están o no amenazadas, bueno. Ahora, en la actualidad, la clasificación más difundida es lo que se conoce, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como la lista roja. Bueno, tiene varios nombres. Y ahí hay categorías, ya que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, y aquí defino o digo lo que una especie amenazada. Es aquella que presenta problemas de conservación. Está amenazada, ¿no es cierto?, para existir. Y que significa riesgo de extinguirse, ¿no es cierto?, en un mediano plazo. ¿Ya? Al menos tiene un 10% de posibilidad de extinción, de probabilidad de extinción en 100 años. ¿Ya? Entonces, al menos teniendo un 10% de probabilidad de extinción en 100 años, es que es una especie amenazada. ¿Ya? Listo, entonces, y como decíamos adelante, se ha hecho toda una clasificación de estas especies y hay una lista de estas especies amenazadas. ¿Ya? Entonces ahí aparece la lista de especies con problemas de conservación o la lista roja que mencionábamos delante. ¿Ya? Y ahí están más o menos las categorías que existen. Y yo las puse, unas que son no evaluadas, categorías y criterios de la lista roja. ¿Ya? Donde otras que no tienen datos insuficientes, otras de preocupación menor, otras que están casi amenazadas, otras que son ya vulnerables, ya que están con grandes peligros, ¿no es cierto? En peligro crítico, está extinto en estado silvestre. Y aquí, ¿qué es eso de que está extinto en estado silvestre? Como extinto es que desapareció. Bueno, pero la extinta en estado silvestre hace referencia a cuando solo va a sobrevivir cuando yo la tengo así, la estoy protegiendo, la tengo en cautiverio, la tengo viviendo en cautiverio. En resumidas cuentas eso. ¿Ya? Bueno. Frases de verdadero y falso, pero para variar me pilló el tiempo, ¿no es cierto? Así que eso lo van a agregar a la tarea, por favor. Y, bueno, aquí está lo que estudiamos hoy, que es Chile es un país frágil frente al cambio climático, que es lo que es la biodiversidad, la importancia de la biodiversidad, que es lo que afecta a la biodiversidad, y la biodiversidad en Chile. ¿Ya? Y aquí yo pido que den ejemplos a las 4 preguntas de verdadero y falso que quedan ahí, dar ejemplos de especies de nuestro país que tengan algún grado de amenaza. ¿Ya? Leer y analizar el artículo del siguiente link. Sáquenle foto, por favor, porque es lo primero que deberían hacer. Su tarea, por favor, y leerlo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Le sacaron foto? Por favor, pantallazo. ¿Estamos listos? Profe, ¿Sí? ¿va a subir el PowerPoint a alguna parte? El PowerPoint no, la clase se sube al canal. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Sáquele fotito, por favor, ahí lo tienen a la mano. Please, please, please. Ah, y hay algo que quisiera yo, a ver, ¿quién me puede colaborar del cuarto A y que me dé su número de celular para poder mandarle yo cosas, tareas, PPT, a veces, no siempre, porque igual, no profe, sé. ¿Quién querría colaborarme con eso? ¿Alguien del cuarto A y del cuarto B?
que me dé por interno su WhatsApp para poder... Pasa mi Yo, micrófono. profe, Ya, Diego de cuarto A, dígame. Mándemelo por